Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. De verdad que le damos muchas gracias al Señor de estar en su casa y con este día tan hermoso donde ya salió el sol y estamos disfrutando de este momento tan especial. Vamos a orar para recibir la palabra de Dios. Padre, te damos muchas gracias porque tu palabra es luz que ilumina nuestro caminar cada día. Y por eso hoy, Señor, estamos listos para recibir tu consejo. Pedimos que el aceite de la unción fluya abundantemente a través de tu siervo y que nuestros oídos estén disponibles, listos para escuchar tu enseñanza. Estamos en tus manos, bendito Dios, y te damos gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. La palabra se titula Creciendo a través de la palabra de Dios. Dios nos llamó y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz de su palabra. Fuimos transportados de las tinieblas a la luz de la palabra de Dios, al caminar con la palabra de Dios. El rey David decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces él hablaba de una lámpara y una lumbrera que le daba claridad para caminar. Mientras nosotros caminamos de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a caminar sin tropezar. Esto es lo importante. Conociendo la palabra, evitaremos tropiezos, porque la palabra de Dios es luz para que caminemos a la segura. El Salmo 92, del verso 12 en adelante, dice la palabra de Dios: pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Entonces habla de los justos. ¿Quiénes son justos? El Señor en la palabra dice: no hay justo ni aun uno. Pero también la palabra dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Fuimos justificados desde el día en que recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón. ¿Cuántos de los presentes y de los que nos ven por internet tienen a Cristo en su corazón? Levante su mano. Denle un aplauso al Señor. Él es el Rey de nuestras vidas y está en nuestros corazones. Por lo tanto, somos justos, justificados por la fe en Jesucristo. Y dice aquí: los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Habla de una fortaleza espiritual y aún física para seguir adelante en la vida. Verso 13 dice: trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Habla, en la casa del Señor vamos creciendo como árboles frondosos, firmes y fuertes. Verso 14 dice, verso 14, ¿me puedes pasar mi agua? Andan unos mosquitos por aquí que creo que me tragué uno, pero no importa, ahorita me lo paso, al fin que se complementa el desayuno. Creo que ya pasó. Verso 14. Los justos, los justificados por Dios a través de Jesucristo, en la vejez aún producirán fruto y seguirán verdes y llenos de vitalidad. ¿Cuántos dicen amén? Yo principalmente. Los ancianos en la vejez produciremos fruto, seguiremos verdes, vigorosos, llenos de vitalidad. Esto habla porque estamos plantados en la casa del Señor. El que se ha plantado en la casa del Señor va creciendo saludablemente, da fruto al tiempo de Dios, prospera, sale adelante en los retos y metas que tiene en la vida. ¿Por qué? Porque es promesas de Dios, que el que se planta en la casa del Señor va a crecer y va a ser bendecido. Así es entonces como Dios nos ve, hermanos, plantados en su casa y dando mucho fruto, Dígale a su hermano, a su hermana que está a su lado: mucho fruto. Somos llamados para dar
mucho fruto, no poquito, abundante fruto en diferentes áreas de nuestra vida. Mire lo que dice Jeremías 17, 7 y 8. Dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Los que confiamos en el Señor somos benditos y hemos puesto al Señor como nuestra total y segura esperanza y confianza para nuestras vidas. Verso 8, mire lo que dice: son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Aquí dice entonces, como árboles plantados junto a la ribera del río. Y espero que la cámara me esté siguiendo, porque voy a señalar. Mire, ahí a un lado pasa un río, y sobre todo cuando llueve, ahí está el río. Y nosotros tenemos abundante agua porque ahí está un río que pasa aún en el subsuelo. Entonces ahí vemos algo que la palabra de Dios está diciendo. Un árbol frondoso como los que vemos ahí de este lado y también de este otro lado, son árboles que están plantados en un río. En el subsuelo hay un río increíble que es lo que mantiene a estos árboles verdes y frondosos que rodean esta iglesia. Denle un aplauso al Señor. Estamos rodeados de árboles frondosos. Y no sé si la cámara puede ver para allá también y para aquel otro lado y allá al fondo del estacionamiento. Estamos rodeados de árboles frondosos. Es una promesa que Dios da aquí en su palabra. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, que con raíces que se hunden en las aguas, y esos árboles no les afecta el calor de Acapulco, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. ¿Cuántos decimos amén? Porque esos árboles somos nosotros, llamados para estar plantados en la casa del Señor y siempre estemos produciendo fruto. Somos entonces llamados, hermanos, para crecer saludablemente y dar fruto para bendición nuestra y para bendición de los demás, los que nos rodean. Llegamos a la casa de Dios cada día para nutrirnos y recibir del río de Dios, del río de su Espíritu Santo, bendición, sanidad, libertad, paz, gozo, seguridad. Todo lo que necesitamos lo tenemos en Cristo Jesús. Por eso el Señor diseñó la iglesia, porque es el lugar donde la iglesia, el lugar donde la gente que venimos a la iglesia y somos nosotros la iglesia, vamos a crecer saludablemente, aún en las tres áreas: física, mental y espiritualmente. Creceremos físicamente desde niños que aprendemos la palabra y crecemos en lo natural. Crecemos en la mente, en nuestra renovación mental. Crecemos en conocer más la palabra de Dios y aprender a depender de los principios divinos. Y también espiritualmente nos llenamos de su espíritu, de su presencia. El Señor habita en medio de la alabanza. Por eso aquí tenemos alabanza en abundancia, para que la presencia del Señor se mueva con libertad y esté tocando nuestros corazones. Qué importante la alabanza. La alabanza es como preparar la tierra. Preparar la tierra para que cuando venga la semilla de la palabra de Dios, caiga en una tierra preparada, que no esté dura, que no esté seca, que esté preparada para recibir la semilla de Dios. Eso es lo que hace la alabanza, nos prepara. Empezamos a alabar, empezamos a adorar al Señor y entonces nuestro corazón se va abriendo, nuestra alma se va abriendo al entendimiento. Aquí está Dios, aquí está el Señor. Y no sé si, hermanos, ustedes lo han estado sintiendo desde que llegamos a este lugar. Se siente la presencia del Señor. ¿Cuántos lo están sintiendo? Dele un aplauso al Señor. Aquí está el Espíritu de Cristo extendiendo sus alas para abrazarnos, para tocarnos, para mostrarnos que Él está a nuestro favor. Así es de que es importante saber: llego a la casa del Señor
y sé que Él me va a bendecir, sé que Él me va a hablar, sé que me va a tocar, sé que no voy a salir igual de como llegué. Por eso corro y llego a la casa del Señor. Mire lo que dice Efesios 5, 1 y 2. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. ¿Cómo imitamos a Dios? Como vemos que Él es bueno, Él es bondadoso, Él nos da, nosotros somos llamados para ser iguales que Él, ser de bendición. Verso 2 dice: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. El Señor Jesucristo vino, dio su vida, pagó para salvarnos, y ahora eso fue un sacrificio de honor a Dios, de obediencia a Dios, y ahora nosotros somos llamados para ofrecer sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo nos llena, nos inunda y nos capacita para ser conductos de alabanza. Dice ahí, aroma agradable a Dios. Cuando tú y yo, hermano, alabamos a Dios, esa alabanza que sale de lo profundo de nuestro corazón sube como un incienso de olor grato a la presencia del Señor. Y Él dice: mis hijos me están reconociendo, mis hijos me están amando, mis hijos me están adorando, están en mi presencia. ¿Y qué hace papá Dios? Entonces Él desciende con el poder de su Espíritu Santo y nos empieza a abrazar. ¿Por qué? Porque el aroma de alabanza y adoración, aroma grato, agradable, subió hasta la presencia del Señor. Denle un aplauso a nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, como amados de Dios, tenemos herencia de bendición para nosotros y para los que nos rodean. Mire lo que dice el Salmo 92, verso 14 y 15. Este ya lo leímos, pero lo estamos reafirmando. En la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. ¿Cuántos queremos esto? Que lleguemos a la vejez. Yo ya estoy rayándole a la vejez, 74 años. Pero dice aquí la promesa del Señor: en la vejez producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Verso 15: declararán: el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en Él. Es Dios fiel, es verdadero, lo que promete lo cumple. Cuando caminamos en el Señor y algunos años después de ver su mano, su provisión, su bendición, decimos: Dios es verdaderamente justo, misericordioso. Él es mi roca, no existe maldad, solo bondad existe en nuestro Padre Celestial. Denle el aplauso al Señor, por favor. Como que no se quiere pasar la... Perdón. Pero ya le estoy haciendo que se baje y que me haga bien. Dios siempre ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Él no se echa para atrás. Él lo que dice y promete lo cumple. El que se acerca al Señor con confianza recibirá, por supuesto, galardón de parte de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nos acercamos al Señor con fe, con confianza, y entonces dice: y el que se acerca al Señor crea que Él existe y que es galardonador, que va a dar un premio a aquel que se acerca a Él con fe. Es galardonador de los que le buscan. Dios, a la persona que le busca con fe, le muestra su fidelidad. Siempre Dios está mostrando su fidelidad, su amor sobre la humanidad. Allí está la prueba, ahí está el sol. Dice la palabra de Dios: Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Pero no todos reconocen la bondad de Dios. Pero los hijos reconocemos que el Señor hace salir su sol
para nosotros. Nos bendice, nos prospera, nos habla, nos levanta, porque Él lo ha declarado y así es su deseo para cada uno de nosotros. Es su deseo que estemos bien. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Estoy batallando con ese mosquito que se me pasó, pero no importa, de todos modos vamos a predicar y a dar la palabra de Dios. Pamba el que se raje, para atrás ni para tomar vuelo. Puesto la mano en el arado y no mirar hacia atrás. Así es de que, mis hermanos, somos llamados para ir hacia adelante. Nada ni nadie nos debe detener. Verso 2 dice: estimado hermano, le pido a Dios que te vaya bien en todo y que tengas buena salud física, así como la tienes espiritualmente. No importa, con todo y tos, vamos a predicar. ¿Está bien, hermanos? Gracias por su comprensión. Gracias. En la otra versión dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Y en esta versión dice muy interesante: le pido a Dios que te vaya bien en todo y que tengas buena salud física, así como la tienes espiritualmente. Está hablando el apóstol Juan a su discípulo llamado Gallo y le está diciendo: deseo que estés próspero en todo, que estés sano físicamente, así como tienes prosperidad espiritual. En la medida en que prosperas en tu relación con Dios, es como vas a prosperar en todas las cosas. Verso 3 dice: me alegré mucho cuando vinieron algunos hermanos en Cristo y me contaron que sigues fiel a la verdad y la practicas. He escuchado el testimonio de que eres fiel, que sigues la palabra y caminas en el evangelio del Señor. Verso 4 dice: lo que más me alegra es oír que mis hijos vivan en la verdad. Va a ser la queja. Mira, es más fácil. Muchas gracias. ¿Alguien trae un dulce por ahí? A lo mejor con un dulcecito se me quita el... Gracias, hija. Es que ya no es lo mismo. Gracias. Entonces aquí el apóstol Juan está diciendo, el verso 4, lo que más me alegra es oír que mis hijos, mis discípulos, vivan de acuerdo a la verdad, que no se mueven del evangelio del reino. Entonces, mis hermanos, ¿qué tengo que hacer para que me vaya bien? Para que nos vaya bien se tiene que hacer algo. Trabajar en lo espiritual, buscando a Dios primeramente, y luego también en lo natural. Dios nos da una actividad, un trabajo, algo que debemos de hacer y debemos de cumplir con ello. Ábrele, ahí está. Gracias. Oh my God. Entonces, gracias, hermano, gracias. Porque somos llamados a producir, a trabajar, a ser gente que está desarrollando actividades en lo natural y en lo espiritual. Dios nos ha llamado y nos prepara, nos va capacitando. Porque estamos plantados en la casa del Señor, somos llamados para ser productivos donde quiera que estemos. ¿Qué consejo le daría Benjamín Fuentes a la edad de 74 años que tiene hoy, a Benjamín Fuentes a la edad de 14 años? ¿Qué le diría? ¿Qué consejo le daría? Desde niño entendí y conocí el Salmo 1, que decía: bienaventurado el varón
que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. ¿Qué le diría entonces el Benjamín Fuentes de hoy al de cuando tenía 14 años? Hace 60 años. Le diría: plántate, aprende, prepárate en lo natural, en lo secular, estudia, capacítate, sé fiel, trabaja, esfuérzate, prepárate a ti mismo en lo natural, pero principalmente plántate en la casa del Señor. Serás un árbol frondoso, prosperarás en todo lo que hagas. Es el consejo que yo le daría a aquel joven de 14 años. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Ese joven recibió el consejo. Se plantó en la casa del Señor, siguió creciendo en la palabra, y aunque ha tenido tropiezos, porque todos tenemos tropiezos, el Señor lo ha levantado y ahora le permite seguirle sirviendo. En este día 18 de septiembre del año 2022. Seguimos sembrando, seguimos predicando, seguimos plantados en la casa del Señor. Dele fuerte el aplauso a nuestro Padre Celestial. Si algo somos, si algo logramos en el caminar, es por la buena voluntad de Dios, es porque Él ha sido fiel, Él no ha fallado, siempre ha sido fiel. Entonces el consejo sería: sirve al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, para que te vaya bien y seas de larga vida. Mire, cuando alguien cae en un pozo, empieza a esforzarse, hasta que finalmente logra salir del pozo. Eso es la fuerza humana. Pero la fuerza espiritual, la fuerza de la sabiduría de Dios, me va a enseñar a no caer en el pozo. Quiere decir entonces que la fuerza nos saca del pozo, pero la sabiduría que viene de Dios nos evita caer en el pozo. ¿Queremos evitar fallar, fracasar en la vida? Tomemos la sabiduría, la palabra de Dios que nos evita caer en el pozo. Denle un aplauso al Señor. Él quiere que no caigamos en la tentación, en el error, en el fracaso. Mire lo que dice Proverbios 18:15. El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca ciencia. Aquí está diciendo la palabra: el que entiende que necesita ser sabio para tomar decisiones, busca, adquiere sabiduría. Y el oído de los sabios busca la ciencia, busca el conocimiento. Mientras más conocemos de Dios, y yo diría, mientras más conocemos a Dios, porque podemos oír de Dios, pero no es lo mismo que disfrutar de Dios. Conocer a Dios es tener una relación íntima, una amistad, un entender que Él es mi pastor y que yo soy su oveja y que lo necesito, y que yo cuando lo busco Él me va a ayudar, me va a sacar, me va a aconsejar. Estar en el Señor, creer a Dios, no solamente en Dios, sino tenerlo a Él en nuestras vidas, nos va a llevar a triunfar. Por eso es bien importante entonces que cada uno de nosotros seamos entendidos, que adquiramos la sabiduría de Dios, la palabra de Dios. Por eso la iglesia está diseñada para que aprendamos lo que dice Dios. Los grupos de célula, los grupos en casa, las reuniones de varones, de mujeres, de matrimonios, son para dar la palabra de Dios. Donde hay abundancia de palabra de Dios, hay sabiduría que viene de lo alto y que nos va a llevar a ser triunfadores. Por eso el oído de los sabios busca la ciencia, el conocimiento de Dios. Verso 16 dice:
La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Los dones, las habilidades que Dios nos da, nos abren camino y nos va a hacer estar delante de las personas de eminencia. Dios nos va a llevar a lugares de honor si nos preparamos. Y en este sentido les diríamos a los jóvenes principalmente: prepárense, estudien en lo secular, prepárense, estudien la palabra de Dios y van a progresar. ¿Quieres encumbrar? ¿Quieres subir? ¿Quieres progresar? Tenemos que prepararnos y aprovechar los dones, los talentos que Dios nos ha dado. Es el consejo que Josué les dio a los jóvenes cuando ya estaba casi al terminar de su vida. Les dio ese consejo a los jóvenes. Josué, después de haber triunfado en la vida, conquistando la tierra prometida. Dice Josué 24:14: por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve solo al Señor. Y hermanos, Dios cumplió su parte. Josué da la indicación, da el consejo y le dice: sirve a Dios, ya no te contamines con los ídolos, las formas, las antiguas que tus padres vivieron. Ten una mente renovada, sirve a Dios de todo tu corazón y el Señor te mostrará su buena voluntad. Josué 21:45 lo dice: ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Ninguna se quedó sin cumplir. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Qué interesante. Escuchamos la voz de Dios, escuchamos el consejo divino y Él dice: te voy a dar, te voy a bendecir, te voy a sanar, te voy a mostrar mi buena voluntad. Pero escucha el consejo. Y si nosotros escuchamos el consejo que viene de Dios, el consejo que viene de la sabiduría divina, entonces eso me va a llevar a ver que Dios cumple sus promesas. Este día el Señor, en el mover del Espíritu Santo, nos mostró a varios de los que asistieron, que llegaron presencialmente, y Dios dio una palabra, porque Dios tiene cosas nuevas cada vez que nos reunimos, y Dios dio una palabra de profecía a cada uno de ustedes. Esa palabra de profecía puede caer en tierra y no prosperar, pero si yo le creo a Dios lo que Él me dijo, si yo escucho con atención lo que Él me dijo, se va a cumplir lo que Él dijo. Él usa vasos de barro, quebradizos, débiles, como su servidor, y usa esos vasos de barro para decirnos: te amo, te quiero dar, te quiero bendecir, te quiero ayudar. Pero si esa palabra de profecía no la guardo en el corazón, cae a tierra y no produce, o sea, no da fruto. Pero si la escucho y la creo y le digo: Dios, usaste un vaso de barro para decirme que estás conmigo, que me vas a ayudar, que me vas a bendecir, que no me dejarás. No sé qué palabra de profecía les dio el Señor hoy a todos ustedes, pero ahí estará la grabación, la pueden pedir. Está en el YouTube, ¿verdad? O en Facebook, ahí está. Hace 45 años más o menos, 33 en Acapulco y 5 en Saltillo, 38, más o menos 38, 40 años. El Señor me dio una palabra de profecía, así como hoy a ustedes. Y me dijo: tú eres mi pastor, y como empresario, como hombre, te has arrojado a hacer proyectos y negocios. Y yo te digo, estaba ahí mi esposa, y yo te digo que te arrojes. Tú me vas a servir, y todo lo que necesites para servirme, yo te lo daré. Pero arrójate y yo te voy a sostener. Como los aguiluchos se arrojan o son arrojados en el aire y las águilas los levantan si
van a caer y las levantan, así te levantaré. Y me dijo el Señor en palabra de profecía, y en este momento estoy sanando a tu hijo de los pies planos. En este momento estoy poniendo arco en sus pies planos a tu hijo. Y él va a ser un salmista y va a cantar y va a adorarme. La guardé en el corazón. Dije, gracias Señor. Si tú dices, yo estoy aquí en Saltillo, solo, triste y abandonado, después del terremoto del 85, nos fuimos de la Ciudad de México a Saltillo. Y dije, Señor, si tú lo dices, yo lo creo. Llegamos a la casa y ahí estaba mi hijo Benny, efectivamente, y le revisamos sus pies porque le teníamos que poner zapatos ortopédicos para formarle el arco. Le quitamos los zapatos y oh sorpresa, el niño tenía el arco del pie completamente bien formado. Dele el aplauso al Señor. Dios da una palabra y podemos ir dando pasos de fe poco a poquito. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Si el Señor te dijo que vas a ser embajador, vas a ser embajador, brother. Vas a representar a Cristo. Por eso te señalo a ti y espero que la cámara lo esté tomando. Porque si Él lo dijo, tienes solamente que decir, bueno Señor, venga, le entro. Sin temor alguno, que el Señor estará contigo, mi hermano, y con cada uno de ustedes que les ha dado promesa. Dele el aplauso al Señor. Él es fiel. Él da su palabra y se cumple. Por eso esta versión dice ahí, dice, ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Creerle al Señor es nuestro triunfo. Somos llamados para triunfar si le creemos al Señor. Así es de que, mis hermanos, hoy es tiempo de creer lo que Dios nos enseña para no fracasar. Un consejo muy importante, mis hermanos: rodéate de personas que te acerquen al Señor Jesucristo. Cuida a las personas que te quieren bloquear, que te quieren desviar. No te juntes con personas que no quieren acercarse al Señor, porque te puedes perder muchas bendiciones. Marcos 2:5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados te son perdonados. 4 amigos decidieron llevar a un paralítico a la presencia del Señor Jesucristo, pero se encontraron con una multitud en la casa donde estaba Jesús dando la palabra. Entonces estos 4 amigos, que creían seguramente que Jesús iba a sanar a este paralítico, tal vez se saben la historia, se treparon al techo, abrieron un boquete en el techo, subieron al paralítico y luego, seguramente con cuerdas, lo fueron bajando en medio de donde estaba Jesús predicando. ¿Se imaginan la impresión? El dueño de la casa, ¿qué onda? ¿Qué tremendo? Pero estos cuates brincaron todos los obstáculos, trajeron a este paralítico y en medio de Jesús, y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Él venía por una sanidad física, pero lo primero que el Señor Jesús hace es sanar espiritualmente. Primero tenemos que ser perdonados de nuestros pecados, reconciliarnos con Dios, y lo demás vendrá por añadidura. Tus pecados te son perdonados. Este hombre, después de eso, cuando los fariseos decían, ¿quién es este que perdona pecados? Pues, ¿qué se cree? Y dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y entonces este cuate se enderezó y empezó a caminar enfrente de todos. Y fue una gran sorpresa ver el milagro de que el Señor Jesús había sanado a un paralítico. Primero lo sanó espiritualmente, perdonando sus pecados, y luego le ordenó que se levantara. En el nombre de Jesús fue sanado, porque el poder de Dios ahí se manifestó. Pero aquí lo importante que hay que hacer resaltar es, al ver Jesús
la fe de ellos ordenó al paralítico que fuera sanado. Al ver Jesús, mi hermano y mi hermana, la fe que tú tienes en Él, la seguridad de que Él va a hacer cosas extraordinarias para tu vida, va a hacer que las montañas se muevan, que los problemas se quiten, que toda circunstancia adversa se vaya resolviendo. ¿Por qué? Porque le estás creyendo a Dios. Al ver Jesús la fe de ellos, fue entonces que actuó y sanó al paralítico. Cuando Dios ve tu fe y ve mi fe en la presencia del Señor, un momento pequeño sirve mucho, porque tendremos la manifestación de la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Denle un aplauso al Señor. Él está siempre listo para escucharnos. Un consejo muy importante también: aprenda a decir que no. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice la palabra. 1 Corintios 10:23. Haced todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, sí, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si algo me separa de la comunión con Dios, si algo no me sirve para mi vida espiritual, lo debo rechazar y punto. Dígale a su hermano: recházalo y punto. Recházalo. Que el enemigo te quiera mover del camino de Dios, recházalo y punto. No le des lugar al diablo, dice la palabra de Dios. Velar y orar, mis hermanos, nos mantiene lejos de la tentación, dijo Jesús. Lucas 22:45. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase ya. Finalmente se puso de pie y regresó donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. Estaban en el Getsemaní, ya cercano a ser llevado el Señor Jesucristo a la cruz. Jesús estaba orando y ellos se quedaron dormidos. Verso 46. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Entonces, orar, mis hermanos, nos habla de tener comunión íntima con Dios. Nosotros somos llamados para tener comunión en la iglesia, alabar y orar juntos al Señor. Pero también dice el Señor: y tú, enciérrate en tu recámara, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Enciérrate a orar, busca al Señor en la intimidad. Somos llamados, mis hermanos, para ser agradecidos en cualquier situación en donde estemos pasando. Somos llamados para amar sin condiciones, amar a todos los que nos rodean, porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y por último, cada uno de nosotros somos únicos, especiales, diseñados por Dios para ser diferentes, pero complementándonos a los demás, sin comparaciones. Las comparaciones son innecesarias. Miren lo que dice Juan 21:20. Dice: Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? Habla de Juan, el apóstol Juan. Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús contestó: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Pedro estaba preocupado: ¿qué va a pasar con Juan? Y dijo: ¿y qué? Y le dice: si yo quisiera que él viva hasta que yo venga, ¿por qué te preocupas por lo del otro? En otras palabras, ¿a ti qué? Lo del otro. Tú, sígueme. No te compares. No veas lo que otros hacen o dejan de hacer. Tú, sígueme. Si nos comparamos, entramos en un problema de falta de madurez. Somos únicos, especiales delante de Dios. Y Dios a cada uno de nosotros nos puso las huellas digitales diferentes.
la facción de la cara, aunque podemos encontrar personas muy parecidas, somos diferentes. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, daremos cuenta de nosotros mismos. La clave es permanecer siempre adheridos al árbol de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Estar con Él nosotros, cada uno en lo particular. Un compromiso serio con Dios, sin ver hacia atrás, viendo a Él, dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A Él es el que hay que seguir. Los pastores vamos a enseñarles a seguir a Jesús. Por supuesto debemos ser ejemplo también, pero a quien vamos a seguir es a Jesús. Juan 15:4 dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. No podemos ser fructíferos si no permanecemos en Jesucristo. Jesús dice, verso 5: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice ahí? Nada pueden hacer. Adheridos, hermanos, al árbol de la vid, a Jesucristo, en lo particular y en lo general, en nuestra casa, en lo íntimo, y en nuestro trabajo y actividades cotidianas, en todo lugar, adheridos a Jesús. ¿Qué es lo que el Señor Jesús quiere para mí? Lo leo en su palabra, lo creo, y dijo, Él me habló, y lo guardo, lo entiendo acá en la mente, y lo guardo en el corazón, para obedecer. Separados de mí, nada podrán hacer, lo dijo Jesús. Así es de que, hermanos, adheridos a Jesucristo, somos llamados para permanecer en su palabra. Jesús es el verbo, Él es la palabra de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Adheridos a Jesús, hermanos, somos destinados a triunfar. Destinados para triunfar, donde quiera que estemos. Cierre sus ojos un momentito. Dele gracias. Usted y yo somos de la selección de Dios. La selección que todavía muchos todavía no ha traído al camino, y los va a traer a muchos más. Pero nosotros ahorita somos la selección escogida de parte de Dios para avanzar y plantarnos en la casa de Dios todos los días de nuestra vida. Padre eterno, te damos gracias porque somos tu iglesia, somos tu templo, somos la casa de tu Santo Espíritu. Y hoy te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado y nos muestras tu gran amor, tu fidelidad que nunca cambia. Nos has amado eternamente y nos llevarás a buen término, a la vida eterna contigo. Cerraremos los ojos aquí en la tierra, pero los abriremos allá en el cielo, en tu maravillosa presencia. Mientras tanto, ayúdanos a permanecer en Jesucristo. Ayúdanos a permanecer en tu palabra y no dar vuelta atrás, sino que sigamos siendo fieles y leales a ti, Señor, y a la casa donde nos has plantado. Gracias por todo. Gracias por el honor de estar aquí en tu casa. Gracias porque tú nos has apartado para ti, para ser santos, limpios y libres de todo mal. En el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y bendito Salvador. Amén. Amén.